Padre Dios, Santo, misericordioso y amoroso, te damos muchas gracias por salvarnos y por permitirnos la esperanza del reino de los cielos. Nosotros, en realidad, estábamos muertos, sin esperanza verdadera, sin salvación, cayendo al infierno. Pero el perfecto amor nos alcanzó por medio de la cruz y por medio del evangelio de la gracia de Dios. Llegó hasta nosotros este evangelio verdadero de la salvación. Por tu gran misericordia y por tu gran amor, ya hemos escuchado y entendido y guardado en nuestro corazón esta plena certidumbre. Señor, por lo tanto, cada día estamos acercándonos al Señor Dios con corazón sincero en la plena certidumbre de la fe. Cada día para recibir la gracia, más gracia sobre la gracia y más fe y paz y gozo del Señor. Aquí estamos también hoy para recibir más fe y gozo y alegría del Señor. Señor, llénanos con tu paz y gozo en nuestro corazón para que podamos seguir adelante como hijo digno del Señor, trabajando y creciendo en la fe y en la obra del Señor, creciendo en la obra de la misión de la palabra de vida. Hoy, Señor, aquí estamos ante tu presencia y ante tu palabra. Sabemos que el Señor siempre nos limpia, nos ordena por la palabra y por medio de la comunión con el Señor para que podamos seguir adelante según tu voluntad. Señor, somos débiles, no somos nada sin palabra, sin ayuda de Dios. Hoy lo esperamos aquí y todo confiamos también en tu mano poderosa. Señor, guía esta reunión según tu voluntad. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Lucas, capítulo 16. San Lucas capítulo 16, verso 19. San Lucas capítulo 16, verso 19. Hoy vamos a meditar hasta verso 31, pero primero un parte y vamos a leer. Aquí 16, verso 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echando a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a
Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y veía a Lázaro envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vamos a ver primero hasta ahí. Sí, había un hombre rico, ¿verdad? Que se vestía de púrpura y de lino fino. Una vestidura de púrpura y de lino fino se refiere a una posición muy alto como funcionario de gobierno, ¿verdad? Así él tenía mucha riqueza y un puesto muy alto. Parece que él, como tenía también muchos siervos, esclavos, ¿verdad? Criados en su casa. Y dice, hacía cada día banquete con esplendidez. Mire, aquí en el mundo, si hay millonario, billonario, ¿verdad? Que tiene mucha riqueza, pero no hace así, ¿verdad? Haciendo cada día banquete, ¿no? Pero este hombre rico hacía este banquete cada día, un banquete grande, dice, con esplendidez. Mire, muchos, sí, casi todo, ¿verdad? Quiere ser rico, quiere tener mucha riqueza. Pero aquí Dios está hablando por medio de este asunto sobre la muerte. Sí está hablando la vida del mundo, un poco de tiempo, ya siguiente, ¿verdad? Sale muerte. Aquí está hablando sobre la muerte. Y también hablando sobre la vida después de la muerte. Sí, es muy importante. Aquí dice, después de algún tiempo, ¿verdad? Rico murió y Lázaro también murió. Pero Lázaro ya fue llevado, ¿verdad? Al pecho de Abraham. Pero Rico se cayó al infierno inmediatamente. Algunos piensan como purgatorio, si hay un lugar que puede esperar el juicio de Dios, ¿no? Tu fe te ha salvado. Jesucristo siempre les decía, tu fe te ha salvado. El que no tiene fe va a caer al infierno. El que no tiene fe de ir al cielo, no hay otro lugar para esperar. Después de la muerte, no hay oportunidad de elegir ni recibir una esperanza nueva, ¿no? Por la muerte ya termina, ¿verdad? Su oportunidad todo. Hoy vamos a aprender esto. Entonces, nosotros debemos elegir bien, ¿sí? Mientras vivimos en este mundo. Aunque tenía mucha riqueza, este rico, ¿verdad? Ya cayó al infierno. Era bendición. No. Fue engañado. Fue engañado por las riquezas. ¿Quién les engañó? Sí, Satanás. Satanás está engañando al mundo por las riquezas, por las cosas como divertidas, ¿verdad? Interesantes del mundo, está engañando a la gente. Sin pensar nada de la muerte, ¿verdad? Como viviría para siempre. Así vive, pero un día va a morir. Hoy Dios nos permitió un día más aquí. Sí, esto es, o sea, para los salvos. O sea, una oportunidad de arrepentimiento, ¿verdad? Sí, los salvos también tienen que arrepentirse de las cosas malas. Si no, no puede ser digno de ser como utilizado por Dios, como utensilio en la casa de Dios.
un utensilio, un vaso sucio, no puede ser utilizado por Dios. Aquí, sí, los hermanos, ¿verdad? Salvos son casa de Dios, morada de Dios. En la casa de Dios hay mucho, ¿verdad? Utensilio. Pero Dios busca quién está limpio, quién está ordenado, preparado para ser utilizado. Dios llama así, ¿verdad? Entonces, si Dios nos da así oportunidades de arrepentimiento, sí, hermanos, así vamos a arrepentirnos de algo malo. ¿Por qué? Porque la muerte está cerca, ¿verdad? Para los salvos. Es como la muerte es como una oportunidad de recibir una vida eterna. Después de la muerte hay la vida eterna. Los salvos van a vivir para siempre con el Señor, ¿verdad? Con la vida eterna. Es gozo, gran alegría. Pero viviendo como quiere en ese mundo, ¿cómo puede recibir así su muerte con gozo, con alegría? Es difícil, ¿verdad? Qué vergüenza. Viviendo solamente para sí, pensando solamente para sí. Por eso aquí está hablando, ¿verdad? Dos vidas. Una vida de rico, otra vida de mendigo, Lázaro. ¿Sí? Por eso la misericordia y la gracia de Dios no debemos ser en vano en medio de nuestra vida. Hoy, sí, estamos aquí, gran bendición. Bienvenidos, hermanos. Bien hecho. Ya ganamos, ¿verdad? Hoy. Llegamos hasta aquí. Hoy vamos a recibir este corazón del Señor, esta voluntad del Señor. San Lucas capítulo 12, verso 16, también sale un hombre rico, ¿sí? Dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derivaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Aquí tal vez sale un hombre muy rico, ¿verdad? Está como creciendo su riqueza, ahorrando más riqueza, o sea, como derivando, ¿verdad? Su, como para guardar sus frutos, o sea, sus riquezas, ¿verdad? Haciendo de nuevo más grande. Y dice, 19, capítulo 12, 19, dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíate. Repósate, regocíjate, come, bebe tranquilo, porque ya tiene mucha riqueza, ¿verdad? Para muchos años, para su generación, generación. Así hay millonario, millonario. Ese rico también, ¿verdad? Tenía mucha riqueza. Sí, en ese mundo debemos mantener nuestra vida, es cierto. Debemos trabajar bien, ¿verdad? Y también para los salvos hay la vida espiritual. Mire, nosotros debemos llevar bien los dos. Bien. Siempre poniendo, ¿verdad? Prioridad. Primero, nuestra vida cristiana. Hay que poner así, primero, ¿qué es? La vida cristiana. Vivir según la voluntad de Dios. Busca primeramente al reino de Dios, su justicia. Esto es primero. Y después, todas esas cosas serán añadidas. ¿Sí? Dios
no nos abandona. No se preocupen, hermanos. Dios no nos abandona ni nos como desampara. No, jamás. Entonces, primero, así vamos a buscar, ¿verdad? La voluntad de Dios. No hace falta esforzarse para ser rico, para tener mucho dinero. ¿No? ¿Para qué? Aquí, ¿verdad? No hay rico. Sí, pero alguno tiene ese corazón, o sea, avaricia de dinero. No puede ser edificado bien en su fe. No. Entonces, sí, vamos a dejar eso, ¿verdad? Poniendo prioridad, primero, el primer lugar, nuestra vida cristiana. Preparando después de la muerte. Sí, hoy vamos a aprender, ya estamos listos, ¿verdad? Preparado para ir al cielo. No tenemos miedo de la muerte. ¿Por qué? Ya estamos preparados. ¿Sí o no? Así somos. Gran bendición, hermanos. Pero debemos pensar eso también. Después de la salvación, ¿cómo? ¿Verdad? Tengo que vivir. Cada día así debemos elegir nuestra vida, nuestro camino. Hay que dar nuestro paso cada día. ¿Por dónde? ¿A dónde? ¿Con qué propósito? Verso 20 dice, ¿verdad? Dios le dijo, necio, dice necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma para quitar, ¿verdad? Su vida. Sí, cualquier momento, Señor Dios, podría quitar la vida de nosotros. Entonces, lo que has provisto, lo que ha preparado, lo que ha guardado, ¿de quién será? ¿De quién será? Así, el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, necio. Hermanos, si seamos prudentes, ¿verdad? Sabios. ¿Sí? Así Dios siempre nos da sabiduría. Esta sabiduría no del mundo. Observando el mundo, nunca viene la sabiduría de Dios. Hay que alzar nuestros ojos a Dios, hacia arriba, abriendo la palabra de Dios. Hay que poner mucha atención también en la palabra, en la voluntad de Dios. Viene sabiduría de Dios y también viene la fortaleza. Por eso, ese rico, ¿verdad? Sí, trabajaba muy bien, preparando, reconstruyendo de nuevo su bodega para guardar sus riquezas, ¿verdad? Pero él no ha preparado para sí, ¿verdad? Para con Dios. Él nunca ha pensado sobre su muerte, pero ya murió ese rico. Proverbios capítulo 11, verso 30 habla sobre el árbol de vida. El fruto de justo es, ¿verdad? Árbol de vida. El fruto de justo es el árbol de vida. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Fruto del justo, o sea, fruto de los salvos, es árbol de vida. Sí, Jesucristo es árbol de vida. Nosotros somos pámpanos, ¿verdad? Ramas de este árbol de vida. Sin este árbol, no hay la vida. Entonces vamos a recibir la vida de este árbol de vida siendo, ¿verdad? Transformándonos también como árbol de vida. Si un rama, un pámpano es como un parte de este árbol de vida, es árbol de vida. Por eso los salvos son árbol de vida.
Este árbol de vida que produce la vida, otra vida. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice, ¿verdad? El que gana almas es sabio. O sea, ganar una alma. ¿Cómo podemos ganar una alma? Tener hijo, hija, ¿verdad? Es bendición, una herencia de los padres, es cierto. Pero ganar alma es salvar. Salvar del pecado y de la condenación. Mire, ¿quién puede salvar a alguno de la muerte y del infierno? Justo, el justo. Fruto del justo es el árbol de vida. Entonces, si has sido salvo una alma, esto se llama árbol de vida, ¿verdad? Ese árbol llevará otra vida. La vida engendra otra vida, ¿sí o no? Es así. Por eso, ¿quién es sabio? Aquí dice, el que gana almas es sabio. Porque debemos permanecer y mantener bien aquí en la iglesia. Sí, para ganar una alma, para salvar una alma. ¿Sí o no? Es así. Por eso, fruto del justo es árbol de vida. Este árbol va a llevar otra vida. Por eso, ¿cómo podemos preparar nuestra vida, verdad? Para como después de la muerte en el reino de Dios. Aquí 21 dice, ¿verdad? Así, el que hace para sí tesoro, haciendo para sí su tesoro, tu tesoro, ¿verdad? Trabajando para sí mismo, solamente pensando una vida sobre la tierra, nada más. No es rico para con Dios, no es rico para con Dios. La Biblia dice, necio. Entre los salvos también podría, ¿verdad? Ser necio. Podría ser insensatos. ¿Por qué? Porque no está recibiendo la sabiduría de Dios, piensa como quiere, vive como quiere. Necio. ¿Qué está preparando? ¿Qué está haciendo? ¿Verdad? Para con Dios. Por eso, hermanos, si seamos ricos para con Dios, seamos ricos. Por la palabra, seamos ricos para con Dios, recibiendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Seamos ricos en la oración. Si en la oración Dios nos habla, nos hace entender también algo en la oración. En medio de la comunión también Dios nos hace rico, abundante, ¿verdad? Abundantemente. Por eso, esperándolo, vamos a buscar la abundancia de las riquezas de su gracia. Si hay, si hay. Así Dios, ¿verdad? Nos da como el rayo del sol, como la lluvia. Así viene la gracia, de arriba a abajo. Entonces el que no tiene interés poniendo su boca para abajo, no entra nada este agua, ¿verdad? Lluvia de la gracia, no entra. Hay que poner boca arriba, abriendo sus corazones, poniendo mucha atención en Dios. ¿Dónde, verdad? Debemos estar donde debemos estar, esperando así la gracia y la sabiduría de Dios. Hoy, aquí estamos esperándolo, ¿sí o no? Sí, aquí estamos. Aquí está por alguno, para mostrar al pastor, para mostrar a algunos, ¿no? Para sí mismo han llegado, ¿sí o no? Sí, es así. Tienen que venir así, ¿verdad? Para ser rico, para con Dios.
Primero, somos ricos por la gracia de la salvación. ¿Sí o no? Somos salvos, somos ricos, aunque no tenemos nada, pero somos ricos por la gracia de la salvación. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. ¿En quién? O sea, en el Señor Jesucristo tenemos redención por la sangre de Jesucristo, el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia. Sí, es así. Así somos ricos, ¿verdad? Por la gracia de la salvación, según las riquezas de su gracia. Y también Dios nos exhorta, nos conseja, no os hagáis tesoro en la tierra, no os hagáis sus tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Sí, aquí estamos trabajando, es cierto. Los salvos están trabajando, invirtiendo algo de su tiempo, de sus riquezas, de su fuerza, de su intención, de corazón, de mente, ¿sí o no? Es inversión, esperando, ¿verdad? Un gran galardón en el reino de Dios. Aunque no tiene mucha plata en el banco, en su cuenta, no se preocupe. Pero sí, debemos ahorrar, ¿verdad? Nuestros tesoros en el cielo, por favor. Espero que tengan mucho tesoro en el cielo. Por la palabra, ¿sí? Y también en la oración, en la comunión, también salvando a las almas. Porque el que gana almas, ¿verdad? Es sabio. Fruto del justo es árbol de vida. Así vamos a trabajar por las almas perdidas. Ganamos. Gran bendición. Entonces, el que no está preparado, débil, ¿verdad? Perdidos, como alejados, apartados, ¿cómo puede salvar un alma? El que no tiene fuerza, ¿cómo puede salvar, ¿verdad? Una alma que está muriendo en el agua. El que no puede nadar, no puede meterse, ¿verdad? Va a morir juntos, va a morir juntos. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener sabiduría, fuerza y ayuda del Espíritu Santo para que seamos fuerte, fiel en el Señor, para que seamos dignos de ser utilizados por Dios para salvar almas. Gran bendición. Por eso, sí, aunque como este rico, ¿verdad? Muy rico, haciendo cada día gran banquete, pero si se pierde su vida sin esperanza del reino de Dios, ya perdió todo. Lo que ha preparado, lo que ha guardado, ¿de quién será? Por eso, hermanos, seamos sabios, así pensando después de la muerte, pensando lo que debemos hacer ahorita según la voluntad de Dios, seamos sabios, tenga mucho ánimo. Incluso si lo tienes todo, si pierde a Dios, lo perderá todo. Al revés, aunque vive como mendigo, Lázaro, ¿verdad? Mendigando, con mucha llaga de su cuerpo, pero tiene salvación, tiene una vida digna ante Dios, ya tiene todo. Está preparado, ya listo, ¿verdad? Para recibir la gloria de Dios. Seamos hermanos, así.
como Lázaro. Pensando, ¿verdad? Sobre esta palabra, como ser, ¿verdad? Ser rico para con Dios. ¿Cómo podemos ser rico para con Dios? Hay que recibir. Hay que recibir de Dios. Seamos ricos de la gracia. ¿Cómo podemos ser ricos de la gracia? De paz, de gozo. Sí, recibiendo, ¿verdad? De Dios. Podemos ser ricos. Por eso, hermano, ponga mucha atención. ¿Cómo yo puedo recibir de Dios? ¿Cómo puedo recibir esta paz grande? Sí, de Dios. Viene de Dios. No tiene paz. Pobrecito, ¿verdad? Pobre y débil. ¿Por qué? Porque no está recibiendo de Dios. Los salvos pueden gozarse, ¿verdad? Puede gozarse de esta plenitud de paz, de gozo. Puede vivir en abundancia de esta paz y gozo. Es cierto. Así Dios nos permite, ¿verdad? Como el rayo del sol, como lluvia del cielo. Así siempre Dios nos da. Siempre nos da. Cada día viene. Pero el que pone, ¿verdad? Su boca abajo, como un vaso, no entra nada. Hay que preparar. Hay que alzar nuestro corazón, nuestro ojo hacia el cielo, como esperándolo. Sí, por eso siempre Dios nos pregunta qué quiere. ¿Qué quiere que, como dice, ¿verdad? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo respondería? ¿Cómo podemos responder al Señor? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? ¿Qué espera? Y también esta abundancia de la gracia y de paz hay también en la iglesia. Vamos a recordar siempre esto. Así hay esta abundancia de la gracia y de bendición, de paz y gozo. ¿En dónde? En la iglesia. Busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 22, 23. Seamos ricos, ¿verdad? Para con Dios cada día. Sí, Dios es rico, riquísimo. No le falta nada. Sí, puede darnos, ¿verdad? Todas las cosas. Entonces vamos a pedir a Dios, preparando nuestro corazón. Efesios capítulo 1, verso 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. 23 dice, la cual es su cuerpo. O sea, la iglesia es cuerpo del Señor Jesucristo. Dios ha puesto, ¿verdad? Sobre todas las cosas, como la cabeza. ¿Quién es? La cual es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza sobre todas las cosas. Sometió todas las cosas, ¿verdad? Bajo sus pies. Y la iglesia es la cabeza de Jesucristo. Por eso siempre, así hemos dibujado, ¿verdad? Aquí hay el mundo. Sí, Dios ha puesto la iglesia sobre todas las cosas. Por eso la iglesia es cabeza del mundo. Es cierto. Mire, nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Recordemos esto. Así Dios nos llamó del mundo ¿a dónde?
a la iglesia. Así Dios ha puesto la iglesia, ¿verdad? Sobre todas las cosas, como cabeza del mundo. Y Jesucristo es la cabeza, el Señor. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es cuerpo. Jesucristo es la cabeza. ¿Sí? Entonces, permanecer en la iglesia es permanecer en el Señor. Estáis limpio por la palabra que yo os he hablado. Permanece en mí. Entonces Dios, ¿verdad? Nos llamó del mundo a la iglesia, diciéndonos, permanece, por favor. ¿En dónde? En mí, dice. ¿Cómo podemos permanecer en el Señor? Aquí en la iglesia. Es cierto. Entonces, la abundancia de paz y gozo, ¿en dónde? En el Señor, por medio de la iglesia. Si hay rico, ¿verdad? Rico, de las riquezas de dinero en este mundo millonario, billonario. Pero nosotros, como hijos de Dios, seamos ricos en el Señor. O sea, tratando de permanecer siempre en la iglesia, no cualquier iglesia. Los salvos, ¿verdad? Los salvos son las iglesias. Un salvo tiene que permanecer en medio de los salvos. Si no, vivirá como pobre, muy pobre, como mendigo, como huérfano. No es bendición, ¿verdad? Aquí hay abundancia de paz y gozo. Así viene beneficio, la bendición de cabeza a su cuerpo. Y por medio de la iglesia, Dios quiere bendecir al mundo. Esto es manera de Dios. ¿Verdad? Entonces, el que no permanece en la iglesia bien, conectado, acercado, ¿cómo puede ayudar al mundo? ¿Cómo puede ser, verdad? Mandado por Dios a trabajar algo en el mundo. No, mire, sola no puede trabajar bien en ese mundo. ¿Por qué? Ese mundo está lleno de maldad, está lleno de tentación de Satanás. Mire, nosotros sin iglesia, sin palabra, no somos nada. Va a perdiendo. Se va, ¿verdad? Rápido el tiempo. Hermanos, sean sabios. Así, primero, tratando de permanecer en la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Por eso aquí dice, ¿verdad? La cual es en su cuerpo, la plenitud de aquel, la plenitud de Dios, ¿verdad? Que todo lo llena en todo. ¿Sí? Dios puede llenar todo. En todo, de todo. Según su poder, ¿verdad? Sí, y aquí volvemos a Lucas capítulo 16, verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno de Abraham se refiere al paraíso, ¿verdad? Donde Señor. Y murió también el rico y fue sepultado. Si su cuerpo fue sepultado, pero su espíritu ya cayó, aquí la Biblia dice en Hades. Miren, la muerte no es fin. Aquí, este verso, ¿verdad? Está hablando sobre la vida después de la muerte. Lázaro ya entró en el paraíso. Este rico cayó en el Hades.
Con cuerpo no, ¿verdad? Con cuerpo no. Con su espíritu, en espíritu. Su cuerpo ya se queda, ¿verdad? Aquí sobre la tierra. Se vuelve a la tierra, como era. Pero su espíritu vuelve a Dios. Alguno va a caer al infierno. Aquí dice Hades. Sí, hoy vamos a aprender también esto un poco sobre después de la muerte. Un salvo. El salvo por la muerte, ¿verdad? Muerte. Después de la muerte, lo salvo va al paraíso. Paraíso. Y como los que muertos, el muerto sin salvación, ¿verdad? Los salvos, los muertos sin salvación, después de la muerte, cae, aquí la Biblia dice Hades. Eso es como su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo queda aquí en la tierra, su cuerpo, aquí sobre la tierra. Pero su espíritu va directamente en el paraíso o en el Hades. Mire, este rico, ¿verdad? Cayó una vez después de la muerte. ¿A dónde? Al Hades. Sufriendo por el fuego, por llama de fuego. Sufría. Sí, es así. Por eso, sin cuerpo. Aquí, ¿verdad? Sin cuerpo. El espíritu sufre en el Hades por el fuego. No es como el infierno eterno. Sí sale, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 20, al lago del fuego. Se llama segunda muerte. Pero este Hades diferente. La muerte y Hades fue lanzado al lago del fuego, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20 dice, entonces este Hades un día va a ser lanzado al lago del fuego, también con los muertos sin salvación. Entonces, sí, en Antiguo Testamento se llama Seol, el Seol. Como después de la muerte, todo, ¿verdad? Va a caer al Seol, dice. En el Antiguo Testamento no está dividido paraíso y Hades, pero hablando solamente Seol, explica, ¿verdad? Un lugar después de la muerte. Pero Nuevo Testamento habla claramente. Los salvos va a llegar al cielo, o sea, aquí se llama, ¿verdad? Paraíso. Otro muerto sin salvación va a caer Hades, en espíritu. Pero este espíritu va a sufrir. Por eso a muchos muertos en espíritu está sufriendo aún. Un malhechor murió, ¿verdad? Junto a la cruz del Señor Jesucristo. Se arrepintió viendo conducta de Jesucristo, escuchando la palabra del Señor Jesucristo. Ya este malhechor se arrepintió y pidió perdón al Señor y como pidió, ¿verdad? Su alma a él. Jesucristo le dijo, ¿qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso, dice. Este malhechor ya murió. ¿Qué dice, verdad? Al morir, ya ha sido salvo. Alguno piensa esto, ¿verdad? Entonces yo, muriendo, voy a pedir al Señor, perdóname. No, muy especial este caso.
pero ya hubo, ¿verdad? Dando una esperanza para los muertos. Pero sí, es difícil. Muriendo, ¿quién puede escuchar el evangelio verdadero? Sin palabra no viene el Espíritu Santo, sin palabra no viene la salvación. Entonces, muriendo, ¿quién puede escuchar y entender y guardar en su corazón? Difícil. No lo esperan. No lo esperen, hermanos. Antes de la muerte, antes de llegar al punto de la muerte, tienen que escuchar. Para algunos también hay que intentar de predicar a ellos antes de morirse. Si a veces, ¿verdad? Me llama. O a los pastores, pastor, aquí, mi abuela está muriendo, ya casi. ¿Cómo hago? Muy tarde. Sí, lo que podemos hacer ya hagamos, predicando, ¿verdad? En su oído, pero no sé si escucha o no, hablando, gritando, ¿verdad? En su oído al que está muriendo. ¿Entendería? No sé. Sí, también vale, ¿verdad? Este trabajo, lo hagamos. Sí, Dios nos permite este tiempo, pero muy tarde. Después de la muerte no hay oportunidad. Apocalipsis capítulo 20, busquemos Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 12 al 15. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mal entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron lanzados, juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de vida fue lanzado al lago de fuego. Sí, aquí está hablando, ¿verdad? Sobre como resurrección. Sí, resurrección. Aquí dice, el mal entregó los muertos. ¿Qué entrega? ¿Verdad? Cuerpo. Su espíritu está en el Hades, pero el mal entrega sus cuerpos, la muerte entrega, ¿verdad? Sus cuerpos, transformando un cuerpo inmortal. Se llama, sí, segunda resurrección. Segunda resurrección. O sea, aquí, Señor nos dará, ¿verdad? Un cuerpo celestial por medio de primera resurrección. Doble R. Primera resurrección. Si Dios va a dar a los muertos que están en el Hades, ¿verdad? Se llama segunda resurrección. Esta primera resurrección, Dios nos hará, ¿verdad? Por medio del rapto.
sea el rapto. Por medio del rapto, Dios va a resucitar primero a los muertos, ¿verdad? Transformando, dando un cuerpo inmortal, celestial, y lleva todo. Señor vendrá en el aire para arrebatar la iglesia a los salvos. Y segunda resurrección, aquí está hablando Apocalipsis capítulo 20. ¿Cuándo será? Después del milenio. Después del milenio. Y después de primera resurrección habrá 7 años de tribulación, ¿verdad? Y después habrá milenio. Milenio. Entonces, sí, antes del milenio habrá primera resurrección para los salvos. Y después del milenio habrá, ¿verdad? Segunda resurrección para los muertos. Va a sacar los cuerpos del mar, de la tierra, del aire, de la muerte, de tumba. Sí. Y va a caer, ¿verdad? Ellos. O sea, después de milenio, si Dios nos lleva al cielo eterno. Y después de segunda resurrección, Dios va a juzgar, ¿verdad? A los muertos al infierno. Al infierno eterno. Ya termina la historia del mundo. Por eso, hasta milenio es historia del mundo sobre esta tierra. Capítulo 20, verso 5 y 6 dice, Apocalipsis capítulo 20, versos 5 y 6 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí está hablando sobre la primera resurrección de los salvos. Dice, bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sí, la Biblia habla, ¿verdad?, sobre milenio, sobre esta tierra. Es cierto, aquí dice como segunda muerte. ¿Qué es segunda muerte? Aquí hay muerte, ¿verdad? Muerte. Primera muerte. Segunda muerte, el infierno. Caer en el infierno es segunda muerte. Aquí la Biblia dice así. Entonces, Dios preparó este milenio, 1000 años, para los salvos. O sea, Dios creó, ¿verdad?, los cielos y la tierra. Cada día Dios creó algo. Último día, sexto día, creó los animales, ¿verdad? Los animales sobre la tierra. Y también Adán creó. Y séptimo día, la Biblia dice, ¿verdad? Dios Jehová descansó, reposó. ¿Qué quiere decir esto? Hasta sexto día sí vamos a trabajar, pero último día, como milenio, Dios nos da un descanso para los salvos. El huerto de Edén, ¿verdad?, se perdió por pecado de Adán y Eva. Si vivir en el huerto de Edén es un descanso sin pecado, ¿verdad? Ellos vivieron desnudo. ¿Qué quiere decir esto? Sin pecado, sin mancha. Descansaba. Pero entró el pecado, ¿verdad?, por un hombre. Ya se quebrantó, ¿verdad?, esta paz y gozo fueron
como rechazado, ¿verdad? Rechazado de este huerto de Edén, ya se derivó, ¿verdad? Debajo de la tierra. Entonces, ya ahora, después de como 7 años de tribulación, Dios va a recuperar esta tierra como huerto de Edén de nuevo para que podamos gozarnos, para que podamos reposarnos en este tiempo durante 1000 años. Gran bendición, ¿verdad? Qué interesante aquí, como Isaías, capítulo 60 hasta 66, habla sobre esta vida del milenio. Dios va a recuperar esta vida de nuevo, como huerto de Edén. ¿Sí? Así Dios, ¿sí? Nos dará, ¿verdad? Gran paz y gozo. Pero este milenio es un parte de la historia del mundo. No podemos comparar, ¿verdad? Con el cielo eterno. ¿No? Este cielo eterno es eterno. ¿Verdad? Vivir eternamente con el Señor. Capítulo 21. Aquí habla un cielo nuevo, una tierra nueva. Capítulo 21, versos 1 y 2 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así, los salvos van a vivir en el cielo nuevo y la tierra nueva. Se llama, aquí dice, la nueva Jerusalén. Sí, maravilloso, asombroso esta vida. Por eso, hermanos, no ponga mucha atención, ¿verdad? Sobre la tierra, porque esta vida ya pasa muy rápido. Un día vamos a morir, pero nosotros estamos viviendo en época, un tiempo que podamos ver la venida del Señor, ¿verdad? En vivo. Muy posiblemente nosotros veremos la venida del Señor. Así estamos cerca. Estamos cerca al rapto también. ¿Me explico? ¿Es así? Entonces, hermano, mucho ánimo. No se desmayes, no se atrasen, por favor. Seguimos adelante, trabajando como colaboradores del Evangelio, ¿verdad? Como trabajadores, como servidores, como testigos de este Evangelio. Vamos a anunciar este Evangelio, no de todos, de algunos, pero sí Dios busca a los verdaderos adoradores por medio de los adoradores verdaderos. Busca. Se han utilizado así, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. Sí, el reino del milenio no puede emplazar el eterno reino de los cielos, ¿no? Es incomparable, ¿verdad? 1000 años es como 1000 años, no es más que un momento en la eternidad. 1000 años muy corto, comparando eterno, una eternidad. Por eso, hermano, pensando esta vida eterna en el cielo, y también pensemos sobre este juicio eterno. Qué terrible. Mire, es así, alguno tiene mucha duda. ¿Por qué Dios preparó este infierno eterno? Qué terrible. Hay que sufrir para siempre. ¿Por qué Dios preparó este juicio tan terrible? Mire, yo no lo entendía muy bien.
siempre como pensando, ¿verdad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué entre mi familia muchos no han estado salvos? Entonces yo no quiero ver, ¿verdad? Caer al infierno entre mi familia. Muchos. Me duele aún. Estoy orando por ellos. Pero pensando hace muchos años, ya entendí por qué Dios preparó. Comparando esta vida eterna, preciosa, sin como este juicio eterno, no puede entender. El que entiende este amor perfecto, este amor eterno, esta vida eterna, no puede entender este juicio eterno. Por eso el que tiene esta vida eterna ya entendería este juicio eterno. Me explico, comparando los dos. Vale más. Entonces, sí, nuestro trabajo de evangelizar en ese mundo es precioso, muy precioso. ¿Por qué? Recordando, ¿verdad? Este juicio eterno, debemos anunciar y predicar este evangelio para que sean salvos, para que tengan esta vida eterna, para que tengan, ¿verdad? Esta esperanza eterna. Así nosotros debemos predicar. ¿Por qué? Porque hay la vida eterna. ¿Por qué? Porque hay el juicio eterno, sufrir para siempre. Por eso debemos predicar. Así Dios quiere utilizarnos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21, habla sobre la locura de predicación. Se llama la locura de la predicación, dice. ¿Por qué la locura, verdad? Según punto de vista de los hombres, predicar como tonto, hablando, ¿verdad? Vamos a escuchar. Yo quiero presentar este seminario, escuche, por favor. Pero dice, ¿verdad? Agradó a Dios como salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, esto es única manera de salvar a los creyentes. Es así, única manera. Dios lo puede salvar por milagro. Sí puede, es todopoderoso, pero no es voluntad de Dios. Dios tiene poder, pero no es la manera de Dios. ¿Qué es la manera de Dios para salvar a las almas? Predicación. Parece débil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy débil. Me parece muy débil. ¿Por qué? Yo soy débil. Estoy débil. Pero si Dios nos da fortaleza y también más fe para que podamos trabajar así en este trabajo. Por eso la predicación es una buena manera de salvar al mundo. Mire, Jesucristo, ¿por qué vino al mundo? Jesucristo dijo, ¿verdad? Predicar, dice. Predicar. Sí, él hizo mucho milagro, pero por milagro nadie puede ser salvo, ¿no? Volvemos a Lucas 16, verso 27. San Lucas 16, verso 27 dice, entonces le dijo, es el hijo, ¿verdad? Está clamando, rogando a Dios en el Hades. Dice, te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tiene, óiganlos. Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. ¿Qué quiere decir? A este rico que ha muerto, sufriendo, ¿verdad? En el Hades. Ya rogó al Abraham, ¿verdad? Abraham, envíe por favor este Lázaro. De nuevo, ¿verdad? ¿Cómo lo envía? Dándole una vida nueva, o resurrección, ¿verdad? Si un muerto, salir de los muertos, el gran milagro. ¿Quién puede dar esta vida? Sí, solo Dios. ¿Por qué pidió así a Abraham? Porque este rico ya tiene, ¿verdad? Tiene 5 hermanos. Pero ellos también parece, ¿verdad? Ricos, muy ricos, como este rico que ha muerto. Entonces, los ricos tienen como un corazón muy rico, confiando, ¿verdad? Su confianza en su riqueza, como su muro fuerte. Por eso ellos no confían mucho en Dios. No ocupan, ¿verdad? Una ayuda de alguno, ¿no? Ellos pueden resolver como quieren, por dinero. Los ricos son así. Por eso es difícil para ser humilde, ¿verdad? Buscar la misericordia de Dios. El que tiene mucha riqueza, sí tiene poder, como rey, ¿verdad? Manda como quiere. Entonces, ¿cómo puede ser humilde, manso, quebrantado, humillado su corazón? Difícil. Por eso, los ricos, ¿verdad? Sí, no es imposible para Dios. Es todo posible para Dios. Pero mayoría, ¿verdad? Es así. Qué lástima esto. Por eso tener mucha riqueza no es bendición, hermanos. Entonces, como rogó así, ¿verdad? Este rico a Abraham para que enviara este Lázaro, dando una vida nueva, viéndolo como un milagro, ¿verdad? Un milagro, a ello podría arrepentirse. Así pensaba este rico. Pero Abraham, como dijo, si no oye a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Habiendo este milagro de resurrección de alguno, pero si no escucha la palabra aquí dice, de Moisés y de los profetas, tampoco se persuadirán. ¿Qué quiere decir esto? Mire, salvación no por milagro, no por milagro, solamente por la locura de predicación de quién, de los salvos. O sea, Moisés y profeta, ¿verdad? Los profetas, ¿sí? Han recibido siempre la palabra de Dios como mediador entre Dios y la gente. Anunciaba, predicaba la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Y ahora Dios nos encomendó esta palabra, nos encargó, ¿verdad? Esta palabra del Evangelio. Entonces, la gente que no han sido salvos tiene que escuchar de nosotros. Si no, ¿de dónde puede escuchar? Si hay mucha iglesia, ahí puede escuchar. No creo. No hay como una iglesia verdadera, ¿verdad? No hay mucho. No podemos negar todo. ¿Por qué? Sí, Dios está trabajando, sí, según su manera. Pero según nuestra experiencia de otra iglesia, no hay mucho. Es difícil encontrar una iglesia que predica ese evangelio verdadero. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Verdad? Esto es la manera de Dios. ¿Agradó a Dios?
salva a los creyentes por la locura de la predicación. Se agrada a Dios que un hombre, ¿verdad? De que un hombre predica, ¿verdad? Fuertemente ese evangelio. Se agrada, se goza. Así está extendiéndose, ¿verdad? Su reino. Venga su reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra, por medio de los salvos. Ahí en el cielo, sí, Dios lo prepara todo, pero aquí en la tierra, ¿cómo prepare? Dios, ¿verdad? Por medio de los salvos. El que quiere orar así, ¿verdad? La voluntad de Dios, sí, tiene que seguir adelante para cumplir esta palabra. Así Dios nos da fortaleza. Así, ¿verdad? Dios quiere utilizar a los salvos que tiene ese evangelio verdadero. O sea, por medio de la iglesia. Vamos a recordar siempre esto. Por medio de la iglesia. Busquemos Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 4 al 6. Efesios capítulo 3, verso 4 al 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mire, nosotros no estamos viviendo en la época de los apóstoles ni de profetas. Hoy en día no hay apóstol ni profeta. No ocupamos, de verdad no ocupamos, porque la Biblia está completa, preparada todo. Entonces quiere añadir la palabra más aquí en la Biblia, en medio de 66 libros. Si ocupamos profeta y apóstoles, ellos van a recibir, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero no, ya no más. Por eso aquí dice, hablando el misterio de Cristo. ¿Qué es misterio de Cristo? ¿Verdad? Sí, Dios hablaba por medio de los apóstoles y profetas, pero ya ahora no, sino por medio del Evangelio. Por eso el misterio de Cristo es el Evangelio. ¿En dónde está ese Evangelio? En la iglesia. ¿Quién tiene el Evangelio? Los ángeles, ¿no? Los ángeles, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? Verlo. Dios cómo trabaja por medio de los salvos, por medio de la iglesia. Ellos quieren ver. 9, verso 9, Efesios capítulo 3, verso 9 y 10 dice también, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y ahora Dios no habla, ¿verdad?, por medio de los profetas ni por los apóstoles. Y ahora vivimos, ¿verdad?, en época de la iglesia. Se llama época de la iglesia. Era de la iglesia. Era de la gracia. Era del Espíritu Santo.
Sí, ya pasó, ¿verdad? Época de los apóstoles y profetas. Sí, Dios lo utilizaba, hablando por medio de ellos, pero ahora Dios habla por medio del evangelio, o sea, por medio de la iglesia. Esto aquí se llama, dice, ¿verdad? Misterio escondido desde los siglos en Dios. Antes de la creación, ya Dios ya lo preparó. Decidió cómo va a salvar al mundo, cómo va a trabajar, ¿verdad? En ese mundo. Sí, por medio de los salvos, o sea, por medio de la iglesia, que es el cuerpo del Señor. Somos, ¿sí o no? Somos. No se siente así. Somos. Se llama el misterio escondido. Entonces, ¿quién puede saberlo? ¿Quién puede conocerlo? El que está en la iglesia. ¿Sí? El que está fuera de la iglesia nunca puede entender ese misterio del evangelio y de la iglesia. ¿Sí? Nosotros vamos a obedecer. Vamos a seguir adelante colaborando, ¿verdad? Apoyando en la voluntad de Dios, obedeciendo. O sea, dejando mi pensamiento, mi voluntad, mi plan. Vamos a seguir adelante, salvando una alma, ¿verdad? El que gana almas es sabio. El fruto de justo es árbol de vida. Da la vida. Produce la vida nueva, ¿verdad? Así Dios está trabajando por medio de los salvos, por medio de la iglesia. Pero un salvo que no tiene interés, un salvo que no quiere trabajar, Dios tampoco. Mire, Dios no obliga a nadie. Espera, ¿verdad? Dando señales, dando disciplina, dando la palabra. Sí, viene oportunidades, ¿verdad? De arrepentirnos. Hay que aceptar, hay que ser humilde, hay que dejar mi pensamiento, mi corazón, para que trabaje, ¿verdad? En medio de mi vida, Dios, el Espíritu Santo. Si no, ¿de qué aprovechará su vida? ¿Verdad? Mucho ánimo, hermanos. Seamos fiel y fuerte, digno. El que tiene ese evangelio, pero no quiere hablar, no quiere abrir su boca, ¿quién puede escuchar? Nadie. Piénselo, hermano. Nadie puede ver, nadie puede escuchar. Dice, a Moisés y a los profetas tienen, a su familia, su conocido, su vecino, ya tiene, como Moisés, como profetas. Dice, óiganlos. Entonces, un día, ¿verdad? Ellos va a preguntar a Dios, Señor, ¿cuándo me permitió esta profeta a mí? En el infierno, ¿verdad? Clamando al Señor. No sé, ¿entendería o no? Entonces, sí, vivía tal hombre, un hermano, una hermana, aparte de su casa, cerca de su vida. Andaba siempre alrededor de su vida, pero él no lo quiso. No hizo caso. Decía, pero no lo hizo. Pero sí, no solamente por alguno, ¿verdad? Sino también Dios le habla, le habla. No se arrepintieron también. Vamos a buscar Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 13 al 15. Dice, Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué dicha,
Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor, salvo. No es así, ¿verdad? Otra Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo, poco. La Biblia dice poco. La fe no de todos, de poco. 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Sí, mire, hermanos, nosotros debemos estar firme en el Señor por medio de la iglesia, ¿verdad? Para que seamos fuertes y fieles también, para que seamos utilizados muy bien según la voluntad de Dios. Si no, es difícil utilizar, ¿verdad? Dios, buscando quién está cerca de Él. Porque Él está buscando una palabra verdadera. ¿Sí? Nos manda Dios, ¿verdad? A Él, a alguno que busca a la voluntad de Dios. Pero no está preparado. Dios no lo manda. ¿Por qué? No puede hacer. Está sucio, desordenado. ¿Cómo puede trabajar? ¿Verdad? Difícil. A veces así Dios nos utiliza, pero el resultado sale mal. Pero sí, vamos a intentar de predicar, aunque no esté bien, aunque no está preparado, pero vamos a intentar de predicar siempre. ¿Por qué? Fuera de tiempo y, ¿verdad? El tiempo, a tiempo, fuera de tiempo, debemos predicar. Entonces aquí sale un orden también muy correcto, ¿verdad? ¿Quién puede predicar? Aquí dice, ¿cómo predicará si no fuera enviado? Mire, mucho piensa, ¿verdad? Ah, Dios me envió, pero no tiene la palabra, no tiene ese evangelio verdadero, no fue enviado. ¿Quién envía a Dios? ¿A quién? A los que tienen. Primero Dios envía a los que tienen este evangelio. Y dice, ¿cómo oirán si no, sin haber quien les predique? Sí, hay que predicar. Primero mire a su familia, por favor, a su familia. Oren por ellos. Hay que seguir orando, ¿sí? No es fácil, ¿verdad? No termina rápido. Es un trabajo muy duro, pero vamos a seguir orando, intentando de predicar, invitar, ¿verdad? Al seminario. Mire, nosotros tenemos buena arma, ¿sí o no? Seminario. Entonces, en cualquier lugar podemos poner video por llave maya, ahí seminario. Escuchándolo, alguno podía entender, podía arrepentirse y buscando, ¿verdad? La voluntad de Dios. Tenemos buena arma. Intentemos. ¿Cómo? ¿Cómo crean en aquel de quien no han oído? Así tiene que oír. Y después puede invocar, creyendo, ¿verdad? Habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay que oír, habiendo oído. Habiendo creído, ¿sí? Pero si no fuera enviado, ¿cómo puede escuchar? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, aquí dice, ¿verdad? Los pies, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies. ¿Por qué no la boca?
¿verdad? ¿Por qué no la boca? Padre hermosos, la boca, es la boca, anuncia, boca anuncia, habla, pero aquí dice no boca, sino pies, los pies. ¿Por qué? Hay que ir. Es un sacrificio también, ir, ¿verdad? Buscando, andando, sí. Esta semana se habrá el seminario bíblico aquí en el local de la iglesia. Hermano, vamos a orar por este seminario, intentando, ¿verdad?, de invitar a algunas almas nuevas. Y también si hay muchos que han escuchado, pero no están aquí, ¿qué quiere decir esto? Tal vez no ha entendido. Vamos a invitar de nuevo a ellos, llamar, ¿verdad?, de nuevo. Sí, tienen que escuchar. No hay otra manera. La fe es por el oír. Hay que escuchar, escuchar. Mire, este trabajo no solamente de uno, sino de todos nosotros. Por eso predica la iglesia. Solamente permanecen aquí en la iglesia intentando de predicar, anunciando, ¿verdad? Venga aquí, escuche. Pero el que no está aquí, ¿cómo va a predicar? Vaya allá. No, no suena, ¿verdad? No va a venir ellos. Primero nosotros debemos como arraigar bien, ¿verdad? Nuestra raíz de la fe aquí en la iglesia llamando. Así, fruto de justo es árbol de vida. Hay que poner, arraigar, ¿verdad? Nuestra raíz de la fe profundo en dónde? Primero aquí en la iglesia, en medio de los salvos. Esto es la manera de Dios, voluntad de Dios. Mucho ánimo, hermanos. Seguimos adelante, ¿verdad? Predicando, anunciando este evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian, ¿verdad? La paz y buena nueva. Ya oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos muchas gracias por permitirnos este tiempo ante tu presencia. Hoy hemos aprendido sobre la muerte, sobre la vida de este mundo. Sí, esta vida es temporal. Sí, sabemos que el Señor no quiere darnos esta vida del mundo, sino la vida eterna. Lo esperamos, Señor, pero mientras vivimos en ese mundo, queremos ser utilizados bien por Dios. Señor, ayúdanos y guíanos para que podamos seguir adelante creciendo en la fe y en la obra del Señor Jesucristo. Esta semana Dios nos permitió este seminario bíblico. Señor, queremos ser utilizados también predicando y anunciando este evangelio verdadero a las almas. Señor, guía nuestra vida y nuestra congregación según tu voluntad. Todo dejamos en tu mano poderosa. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar.